Dale like y suscríbete por favor. Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Un anciano encuentra 3 bebés abandonados en su finca, pero al acercarse, nota algo inesperado. Los huéspedes del olvido. Era una madrugada gélida en la finca de don Efraín, un anciano viudo que vivía en las colinas, rodeado de maizales y nubes bajas. El crujir del portón oxidado lo despertó. No esperaba visitas, y menos a esa hora. Se levantó con torpeza, tomando su linterna y su escopeta por precaución. Al llegar al patio, un sonido peculiar lo detuvo. No era el viento ni los animales nocturnos. Era un llanto, suave pero insistente. Intrigado, siguió el sonido hasta un rincón junto al granero. Allí, encontró una caja de madera, envuelta con una manta gastada. Dentro, 3 bebés lo miraban con ojos brillantes y rostros sonrojados por el frío. Don Efraín se inclinó, incrédulo. ¿Quién podría haber dejado a esos pequeños allí? Mientras observaba más de cerca, notó algo que lo estremeció. Los bebés eran idénticos, cada uno reflejaba una imagen exacta del otro, como si fueran copias perfectas. Pero eso no fue lo más inquietante. Sus ojos. No eran ojos normales. En cada uno de ellos brillaba una luz tenue, como un reflejo de estrellas lejanas. Un escalofrío recorrió su espalda. Los llevó adentro, los arropó y les dio leche caliente improvisada con un gotero. Mientras trabajaba, notó que los bebés lo observaban fijamente, en un silencio casi sobrenatural. No lloraban, no reían. Solo lo miraban, como si pudieran ver dentro de su alma. Esa noche, don Efraín soñó con cosas extrañas, un campo en llamas, un río negro que lo arrastraba, y unas voces infantiles que le decían, no te vayas. Al despertar, sudoroso, encontró los pequeños durmiendo plácidamente en una cesta junto al fuego. Sin embargo, a medida que pasaban los días, cosas inexplicables comenzaron a ocurrir. Las aves que siempre revoloteaban por la finca dejaron de aparecer. Las gallinas ponían huevos con manchas negras, y los perros, que solían ser guardianes leales, ladraban sin cesar y se negaban a entrar a la casa. Don Efraín se sentía atrapado entre la ternura y el miedo. Los niños parecían normales, pero había algo en ellos que lo descolocaba. Una noche, mientras los alimentaba, notó que sus sombras proyectadas en la pared no coincidían con sus movimientos. Las sombras se movían por su cuenta, alargando sus brazos y dedos como si quisieran tocarlo. Desesperado, buscó al padre Manuel, el cura del pueblo. El sacerdote lo escuchó con seriedad y le pidió llevar a los niños a la iglesia para bendecirlos. Pero cuando don Efraín llegó al altar con los bebés en brazos, las campanas comenzaron a repicar solas y las velas se apagaron. Fue entonces cuando los niños, en un coro monocorde y frío, hablaron por primera vez. Nos abandonaron porque temían lo que somos. Pero tú no nos tienes miedo. ¿Verdad, abuelo? El anciano cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Recordó el dolor de haber perdido a su propia familia muchos años atrás. Sentía compasión, pero también un terror profundo. No sabía si esos pequeños eran una bendición o un castigo. Días después, la finca quedó en silencio. Nadie volvió a ver a don Efraín ni a los bebés. Algunos campesinos aseguran que en las noches de luna llena se oyen risas infantiles y una voz grave que dice, aquí no se abandona a nadie. Otros afirman haber visto a 3 figuras pequeñas corriendo entre los maizales, siempre seguidas por la sombra de un anciano. El pueblo decidió no hablar más del tema, pero el portón oxidado de la finca permanece abierto, como una advertencia de que hay misterios que es mejor no desentrañar. Dale like y suscríbete por favor. Los rumores sobre la desaparición de don Efraín y los extraños bebés crecieron con los años, envolviendo a la finca en un halo de misterio.
Los pocos que se aventuraron a cruzar sus límites regresaron con historias desconcertantes. Un agricultor aseguró haber visto huellas diminutas en el barro, que aparecían y desaparecían como si flotaran. Un cazador juró que, al acercarse al granero, una voz infantil le susurró su nombre, aunque sabía que estaba solo. Sin embargo, la más inquietante de las historias provino de un joven llamado Mateo, quien, años después, decidió investigar el caso movido por la curiosidad y el desafío a lo desconocido. Mateo era nieto de uno de los amigos de don Efraín y había crecido escuchando los relatos. Pero para él, todo era simple superstición. No hay fantasmas, solo secretos que alguien quiso esconder, decía con seguridad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las colinas, Mateo cruzó el portón oxidado con una linterna y un viejo machete. El silencio lo envolvió de inmediato, y con cada paso que daba, el aire parecía volverse más denso. Llegó al granero, cuya puerta colgaba de un solo lado, y al empujarla, un crujido largo rompió la calma. Adentro, el ambiente estaba cargado de un olor a madera podrida y humedad. Pero lo que captó su atención fue una caja en el centro, rodeada de velas apagadas. Era similar a la que, según los relatos, contenía a los bebés. Mateo la abrió con cuidado y encontró dentro un viejo cuaderno, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. El cuaderno contenía escritos de don Efraín. En sus primeras páginas, relataba su encuentro con los niños y la inexplicable conexión que sentía con ellos. Pero a medida que avanzaban las líneas, la narrativa se volvía más caótica. Hablaba de visiones, de voces que lo llamaban, y de un vínculo cada vez más profundo con los bebés, a quienes describía como más viejos que el tiempo, pero con almas que buscaban consuelo. Mateo se estremeció al leer la última entrada. No sé si soy su protector o su prisionero. Me han mostrado cosas que un hombre no debería ver. Pero no puedo abandonarlos. Ellos son mi familia ahora, aunque sé que el precio será mi alma. De repente, un sonido interrumpió su lectura. Era un susurro, bajo y repetitivo, como un cántico. Mateo apagó su linterna, intentando ubicar la fuente del ruido, pero en la oscuridad notó algo aún más aterrador. 3 pares de ojos brillantes lo observaban desde las sombras. Intentó salir corriendo, pero las puertas del granero se cerraron de golpe. La voz de un niño, clara y penetrante, resonó en el aire. ¿Por qué vienes aquí si no querías conocernos, Mateo? ¿Por qué no nos dejas en paz? Mateo, paralizado, respondió tartamudeando. Solo quería saber la verdad. Una segunda voz, más grave y llena de melancolía, se unió. La verdad no te hará libre. Nosotros tampoco lo somos. Pero si buscas respuestas, debes quedarte. Las luces de su linterna parpadearon, revelando las figuras de 3 niños idénticos, con los ojos resplandecientes y las sombras alargadas detrás de ellos. A su lado, un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo, pero con una expresión tranquila, lo miraba. Era don Efraín. Eres como yo, Mateo. Buscas sentido donde otros ven temor. Pero ten cuidado con lo que pides. Ellos no son malos, solo están solos. Antes de que pudiera responder, todo se desvaneció en un torbellino de luz y viento. Mateo despertó al amanecer, tumbado junto al portón oxidado, con el cuaderno de don Efraín en las manos. La finca estaba vacía, más silenciosa que nunca. Regresó al pueblo, decidido a contar su experiencia, pero cada vez que intentaba hablar, algo en su interior lo detenía. Las palabras no salían, como si una fuerza invisible lo callara. Con el tiempo, Mateo dejó de intentarlo. Sin embargo, nunca se deshizo del cuaderno, que guardaba bajo llave, temiendo tanto perderlo como abrirlo de nuevo. La finca permaneció desierta, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido.
Y aunque nadie volvió a ver a don Efraín ni a los niños, las noches de luna llena seguían resonando con risas distantes y un eco tenue de pasos pequeños, recordándole a todos que algunos misterios están destinados a permanecer en el olvido. Dale like y suscríbete por favor. Ecos del silencio. Mateo no pudo dormir durante semanas tras su experiencia en la finca. Las imágenes de los 3 niños y el rostro apacible de don Efraín lo perseguían en cada rincón de su mente. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era el miedo, sino la sensación de que había algo más que no comprendía, algo que debía descubrir. Una noche, incapaz de resistir su curiosidad, abrió de nuevo el cuaderno de don Efraín. Esta vez se detuvo en detalles que había pasado por alto, garabatos entre líneas, símbolos extraños en los márgenes y frases incompletas como el ciclo se repite y ellos son parte de mí. En una de las últimas páginas, encontró algo alarmante, un mapa rudimentario de la finca, con una X marcada en un lugar cercano al granero. Mateo no podía ignorarlo. Al día siguiente, con el corazón palpitante y un equipo más preparado, decidió regresar. Llevó una pala, una linterna potente y una grabadora de voz, en caso de que necesitara documentar lo que ocurriera. El ambiente de la finca había cambiado. No era solo el silencio, sino una extraña sensación de opresión que parecía emanar del suelo mismo. Siguiendo el mapa, Mateo llegó al lugar señalado, un área cubierta de hierba alta y descuidada detrás del granero. Comenzó a cavar. La pala golpeó algo sólido después de varios minutos. Mateo, con las manos temblorosas, retiró la tierra restante hasta encontrar un pequeño baúl de madera sellado con clavos oxidados. Al abrirlo, descubrió 3 objetos. Un retrato antiguo, mostraba a don Efraín de joven, sonriente, junto a una mujer y 3 niños idénticos. Mateo se quedó helado. Era imposible. Don Efraín no tenía hijos, al menos no que el pueblo supiera. Un medallón desgastado, dentro había una inscripción: el alma no se abandona, se comparte. Un pequeño diario adicional, más corto que el primero, este parecía escrito con una mano temblorosa. Las últimas palabras eran casi ilegibles: ellos no nacieron de este mundo, pero son lo único que me queda. Si encuentras esto, protégelos como yo lo hice. De repente, un escalofrío recorrió a Mateo. Se sintió observado. Levantó la mirada y, entre los maizales, distinguió 3 figuras pequeñas. Esta vez no estaban en la sombra. Los niños idénticos lo miraban con una mezcla de curiosidad y melancolía, como si estuvieran esperando algo. Uno de ellos dio un paso al frente y habló, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento. No somos lo que piensas. No somos del todo humanos, pero tampoco somos monstruos. Nuestro tiempo aquí terminó, pero necesitábamos que alguien nos recordara. Mateo, paralizado, no sabía cómo responder. Sin embargo, el niño mayor extendió su pequeña mano hacia él. Mateo, sintiendo una inexplicable mezcla de temor y ternura, se agachó y la tomó. En ese instante, una visión lo invadió. Vio a don Efraín cuidándolos con amor, jugando con ellos bajo el sol, enseñándoles a sembrar y cosechar. Pero también vio el sufrimiento del anciano cuando se dio cuenta de que los niños no envejecían. Cada día era igual para ellos, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno. Finalmente, comprendió que don Efraín había decidido sacrificarse, entregando su propia alma para que ellos pudieran encontrar descanso. Cuando la visión terminó, los niños comenzaron a desvanecerse frente a él, como si fueran humo atrapado en la luz. Antes de desaparecer por completo, el mayor le dijo: «Gracias por venir. Ahora podemos descansar». Cuando Mateo recobró el sentido, se encontraba solo, con el baúl cerrado junto a él. Regresó al pueblo esa misma noche, llevando consigo el diario, el retrato y el medallón. Esta vez, no sintió miedo, sino una extraña paz.
Con el tiempo, Mateo decidió compartir su experiencia con un escritor local, quien transformó su relato en un libro que narraba la historia de don Efraín y los 3 niños. Aunque muchos lo leyeron como una fábula o un cuento sobrenatural, Mateo sabía que había algo más profundo, una lección sobre el amor, el sacrificio y los misterios que habitan en los lugares más solitarios del mundo. La finca de don Efraín quedó abandonada, pero algunos aseguran que en las noches tranquilas se puede escuchar el eco de una risa infantil y el suave murmullo de una voz anciana diciendo: "Aquí no se abandona a nadie". Dale like y suscríbete por favor. El legado inesperado. Mateo pensó que su vida había vuelto a la normalidad tras aquella experiencia, pero pronto descubrió que algo dentro de él había cambiado. Las noches eran más largas y los sueños más vivos, cargados de imágenes que no entendía, paisajes que jamás había visto, voces que le hablaban en un idioma extraño y rostros familiares que no podía ubicar en sus recuerdos. Un día, mientras revisaba el diario de don Efraín, algo insólito ocurrió. Una página que antes parecía vacía reveló nuevas palabras bajo la luz de la luna. Mateo, desconcertado, leyó el mensaje. Si estás leyendo esto, significa que has sido elegido. Ellos han partido, pero dejaron algo contigo. No temas. Lo que llevas dentro es tanto un regalo como una carga. Mateo tocó el medallón que ahora llevaba colgado al cuello. Había comenzado a sentir su calor, como si tuviera vida propia. Decidió investigar más a fondo, yendo al único lugar donde podría encontrar respuestas, la biblioteca del pueblo. Allí, entre libros polvorientos, encontró registros antiguos que hablaban de eventos similares en la región, relatos de niños de las estrellas que aparecían en épocas de crisis para enseñar lecciones a quienes los encontraban. Los textos decían que estos niños no pertenecían al mundo humano, sino que eran huéspedes temporales, guardianes de secretos universales. Mateo empezó a notar que, desde su regreso a la finca, algo extraño ocurría a su alrededor. Podía percibir cosas que antes ignoraba, los pensamientos ocultos en las miradas de las personas, los susurros del viento que parecían contener mensajes, y, más inquietante aún, la sensación de que no estaba solo. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, vio a un niño pequeño que lo miraba fijamente desde una esquina oscura. Cuando intentó acercarse, el niño desapareció. El viaje hacia la verdad. Mateo sabía que su búsqueda no había terminado. Decidió regresar a la finca una vez más, esta vez con una mezcla de resignación y determinación. Al llegar, todo parecía más deteriorado que antes, como si el lugar estuviera desapareciendo lentamente del mundo. Sin embargo, un pequeño detalle llamó su atención: el granero tenía una nueva marca en la madera, un símbolo que reconoció de los márgenes del diario. Entró al granero con el medallón en la mano, y al levantarlo, el símbolo comenzó a brillar. El suelo tembló levemente, y una trampilla oculta se abrió en el centro. Dentro había una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo descendió. El aire era pesado y olía a tierra húmeda. Al final de la escalera, encontró una cámara iluminada tenuemente por una luz que parecía emanar de las paredes. En el centro, 3 pedestales sostenían objetos familiares: una cuna de madera, una botella de cristal opaco y una campana dorada. Junto a ellos, un mural tallado en piedra mostraba la figura de don Efraín rodeado por los 3 niños, con el cielo nocturno de fondo. Encima, una inscripción decía: "El círculo nunca se rompe". Mateo sintió que todo cobraba sentido. Los niños no solo habían buscado refugio, habían dejado una herencia, un mensaje para quienes fueran lo suficientemente valientes como para buscarlo. La cuna representaba la inocencia, la botella la fragilidad de la vida y la campana la llamada a proteger aquello que más importa. De repente, una voz resonó en la cámara, grave y familiar. "Mateo, has comprendido lo esencial. Ahora debes decidir.
El conocimiento puede ser un peso o una guía. ¿Estás dispuesto a llevarlo contigo? Era don Efraín. Su figura apareció frente al mural, etérea pero llena de serenidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué esperan de mí?, preguntó con voz temblorosa. Ellos te eligieron porque viste más allá del miedo. Ahora eres el guardián de su historia, de su verdad. La finca se desvanecerá, pero el legado permanecerá contigo. Enséñales a los demás lo que significa proteger, comprender y no abandonar. Esa será tu misión. La figura de don Efraín se desvaneció lentamente, y con ella, la luz de la cámara. Mateo despertó al pie del granero, con el medallón y una sensación de calma que no había sentido en años. Un nuevo propósito. De regreso en el pueblo, Mateo dedicó su vida a ayudar a otros. Se convirtió en un maestro de historias, enseñando a niños y adultos sobre la importancia de la empatía, el sacrificio y el amor incondicional. Aunque nunca habló directamente de lo que ocurrió en la finca, sus relatos contenían fragmentos de su experiencia, velados entre metáforas y cuentos. La finca finalmente se derrumbó bajo el peso del tiempo y en su lugar creció un campo de flores silvestres. Nadie volvió a ver a los niños, pero algunos dicen que, en noches de luna llena, se escucha el tintineo de una campana en la distancia, como un recordatorio de que hay misterios que, aunque no podamos comprender del todo, nos dejan marcas imborrables. Mateo vivió el resto de su vida en paz, llevando el medallón consigo hasta su último aliento. Cuando falleció, sus últimos susurros fueron: el círculo nunca se rompe. Y así, el legado continuó, en las historias, en los sueños y en los corazones de quienes se atrevieron a creer. Dale like y suscríbete por favor. El vínculo oculto, un destino más allá del entendimiento. Tras la desaparición de la finca, Mateo sintió que una parte de su existencia había cambiado para siempre. Aunque llevaba el medallón como símbolo de su conexión con aquel extraño legado, empezó a notar que el objeto parecía reaccionar a sus emociones. Cuando se sentía triste, el medallón emanaba un calor reconfortante. Cuando estaba en peligro, parecía pulsar como un corazón vivo, emitiendo un leve resplandor que calmaba su miedo. Un encuentro inesperado. Un año después de su última visita a la finca, Mateo comenzó a recibir cartas anónimas. Cada una contenía palabras crípticas, escritas con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. El círculo no solo se repite, se expande. Hay otros como tú. Estas cartas le llevaron a investigar más profundamente. Descubrió que en otros pueblos cercanos había relatos similares de personas que afirmaban haber tenido encuentros con niños extraños, figuras que parecían estar entre lo humano y lo celestial. Algunos los describían como portadores de calma, otros, como heraldos de cambios drásticos. En uno de esos pueblos, Mateo conoció a una mujer llamada Sofía, quien llevaba un medallón similar al suyo. Al encontrarse, ambos sintieron una conexión inmediata, como si compartieran un vínculo más allá de las palabras. Sofía le contó su historia. Años atrás, había encontrado a una niña en un bosque cercano. Aunque la niña desapareció al amanecer, dejó un medallón y un mensaje en su mente: guarda esto. Lo necesitarás para proteger a otros. Mateo y Sofía comenzaron a investigar juntos, combinando los fragmentos de sus experiencias. Descubrieron patrones ocultos en los relatos. Los encuentros siempre ocurrían en lugares donde el dolor o el abandono eran más fuertes. Las entidades parecían aparecer para consolar a los olvidados, pero también dejaban una advertencia sutil: los humanos estaban en peligro de olvidar lo que significa cuidar unos de otros. Un misterio más profundo. Mientras investigaban, encontraron un lugar al que las cartas crípticas parecían señalar: una cueva oculta en las montañas, rodeada de árboles viejos que parecían susurrar con cada ráfaga de viento. Guiados por una intuición que no podían explicar, Mateo y Sofía emprendieron el viaje.
La cueva era oscura y húmeda, pero en su interior encontraron grabados en las paredes que contaban una historia antigua. Los dibujos mostraban figuras humanas rodeadas por seres luminosos que parecían niños. Una inscripción en una lengua olvidada se repetía una y otra vez, pero tanto Mateo como Sofía la comprendieron de inmediato, como si siempre la hubieran conocido. El amor es eterno, pero el olvido lo destruye. Proteged la memoria. Al llegar al final de la cueva, encontraron un altar rudimentario con 3 pedestales similares a los de la finca. En el centro, flotaba un orbe brillante que emitía una energía cálida y pulsante. Al tocarlo, ambos tuvieron una visión compartida. La verdad revelada. La visión les mostró un lugar que no era de este mundo, un vasto campo de luz donde los niños vivían como guardianes de un equilibrio cósmico. Cada vez que un rincón de la humanidad perdía su capacidad de cuidar, amar o proteger, estos seres se manifestaban para intentar restaurar lo perdido. No eran seres malignos ni totalmente benevolentes, eran una respuesta a la desesperación humana. Sin embargo, también vieron el precio de su existencia. Cada vez que ayudaban, perdían una parte de sí mismos, debilitándose hasta el punto de no poder regresar a su hogar. El sacrificio de don Efraín les había permitido completar su misión en la finca, pero no todos los guardianes tenían esa suerte. La visión terminó con una advertencia. El círculo continúa, pero se está rompiendo. La humanidad se aleja de su propósito. Necesitamos más guardianes. El último compromiso. Mateo y Sofía entendieron que su misión iba más allá de contar historias o enseñar lecciones. Ellos mismos eran ahora parte del círculo. Cada uno de ellos llevaba una chispa de los guardianes en su interior, un fragmento que los conectaba con algo más grande. Con el tiempo, crearon una red de personas que habían experimentado cosas similares. Les llamaron los custodios, y su propósito era claro: recordar a la humanidad la importancia del amor, la compasión y el sacrificio. No buscaban reconocimiento ni fama, trabajaban en las sombras, guiando a quienes lo necesitaban. El legado de los niños. Aunque Mateo y Sofía vivieron vidas longevas, nunca se apartaron de su misión. A su muerte, sus medallones pasaron a nuevas manos, continuando el ciclo. La cueva en las montañas se cerró, desapareciendo como si nunca hubiera existido, pero las historias de los niños y de don Efraín se convirtieron en leyendas que viajaron más allá del pueblo. Algunos dicen que, en noches tranquilas, aún se pueden ver figuras luminosas entre los campos de maíz o escuchar el eco de risas infantiles mezcladas con una voz sabia que dice: el círculo nunca se rompe, porque el amor nunca desaparece. El viaje final, el cierre del círculo. Décadas después de que Mateo y Sofía iniciaran los custodios, el mundo había cambiado de maneras profundas y sutiles. Aunque los avances tecnológicos y sociales parecían llevar a la humanidad hacia el progreso, las raíces del olvido seguían presentes: el individualismo, la desconexión y el abandono de los más vulnerables. Sin embargo, las historias de los niños y de los guardianes permanecieron vivas, transmitidas a través de generaciones como advertencias y lecciones envueltas en misterio. El medallón de Mateo, ahora en manos de una joven llamada Clara, comenzó a mostrar señales de actividad. Clara había heredado el objeto tras la muerte de su abuelo, quien fue uno de los seguidores más cercanos de Mateo. Aunque al principio pensó que el medallón era solo un recuerdo familiar, pronto se dio cuenta de que llevaba consigo un poder que no comprendía. Un nuevo llamado. Clara, guiada por sueños recurrentes de una luz cálida y una voz que susurraba su nombre, comenzó a investigar el pasado de los guardianes. Encontró el diario de Mateo y las cartas anónimas que había recibido, así como relatos escritos por Sofía y otros miembros de los custodios. Todo apuntaba a un evento que aún no se había cumplido: un cierre definitivo del círculo. Una noche, el medallón brilló con una intensidad que nunca antes había mostrado. Clara sintió una fuerza que la empujaba a regresar a la cueva de la montaña,
el lugar donde Mateo y Sofía habían descubierto la verdad. Aunque la cueva había desaparecido físicamente décadas atrás, Clara sabía que debía buscarla de nuevo. Al llegar al lugar donde una vez estuvo la cueva, encontró un campo cubierto de flores brillantes, como si la luz misma hubiera germinado allí. Al avanzar, el paisaje comenzó a transformarse, el aire se volvió más cálido, las flores emitían un suave murmullo, y ante sus ojos se abrió una entrada que parecía hecha de pura energía. El corazón del círculo. Dentro de la cueva, Clara encontró una cámara similar a la descrita en los escritos de Mateo, pero esta vez, el orbe en el centro estaba acompañado por 3 figuras luminosas. No eran niños esta vez, parecían adultos, pero con una serenidad y sabiduría que trascendían la humanidad. Uno de ellos habló, su voz resonando en la mente de Clara. Has venido porque el círculo debe completarse. Nuestra misión aquí está llegando a su fin, pero el legado debe continuar a través de ti y de quienes creen. Clara sintió que algo dentro de ella despertaba, como si una verdad antigua y enterrada emergiera a la superficie. Comprendió que ella no era solo una observadora, había sido elegida para cerrar un ciclo que se había extendido durante siglos. El sacrificio final. El orbe comenzó a pulsar, y las figuras luminosas extendieron sus manos hacia Clara. En ese momento, entendió lo que debía hacer. La chispa que Mateo y Sofía habían llevado ahora debía ser fusionada con el corazón del círculo, devolviendo equilibrio a los guardianes y permitiéndoles finalmente descansar. Con una mezcla de temor y aceptación, Clara colocó el medallón sobre el orbe. La luz se intensificó, inundando la cueva y atravesando su cuerpo. Sintió un torrente de emociones, amor, dolor, esperanza, sacrificio. Todo lo que los guardianes habían acumulado a lo largo de su misión pasó a través de ella. Cuando la luz desapareció, Clara se encontraba sola en la cueva, que ahora parecía una catedral natural hecha de cristal y piedra. El medallón había desaparecido, pero en su pecho sentía un calor constante, como si el espíritu de los guardianes viviera dentro de ella. El último legado. Clara regresó al mundo exterior con una misión renovada. Aunque no tenía medallón ni pruebas tangibles de lo ocurrido, su presencia era suficiente para inspirar a quienes la rodeaban. Contaba las historias de los guardianes y de los niños, no como relatos sobrenaturales, sino como metáforas profundas sobre el amor y la conexión humana. En su vejez, Clara escribió un libro titulado El Círculo del Amor, donde recopiló las enseñanzas que había recibido. El libro se convirtió en una guía espiritual para generaciones futuras, recordándoles la importancia de proteger a los más vulnerables y de mantener viva la memoria colectiva. El verdadero cierre. Años después de la muerte de Clara, el campo donde una vez estuvo la cueva se convirtió en un santuario natural. Nadie sabía exactamente por qué, pero el lugar parecía emanar una paz indescriptible. Visitantes de todo el mundo llegaban allí, atraídos por un sentimiento de consuelo y renovación. En las noches más claras, algunos afirmaban ver pequeñas luces danzando entre las flores, como si los guardianes nunca se hubieran ido del todo. Otros decían escuchar una voz suave que susurraba: el círculo nunca se rompe, porque el amor es eterno. Y así, el ciclo se completó, dejando un legado que viviría para siempre en los corazones de quienes se atrevieron a creer y cuidar. Fin, estrella brillante. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones. Descripción aquí abajo para apoyar este canal, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo.